Hay una reunión muy importante hoy del Foro de Trabajadores de la Región Centro, trabajadores que desde hace tiempo ya están organizados en una forma cualitativa y que discuten sobre las problemáticas centrales. Una de hoy es las nuevas formas del trabajo, qué problemas, qué consecuencias traen, y estamos hablando de la precarización laboral, la gran cantidad de trabajadores en el mundo y en la región que hoy tienen este problema, y es muy importante que se haga en concertación con empresarios, con universidades, con profesionales y fundamentalmente con el Estado, que trabaje en conjunto con los trabajadores para encontrar, llamémosle una malla de precaución ante problemas mucho más graves que se pueden llegar a presentar si es que no existen políticas cualitativas por parte de los Estados para cambiar y para resistir la matriz económica, muchas veces nacional y otras veces de índole internacional, que generan desastres económicos cada vez más graves. ¿Cuáles son los principales desafíos en este sentido, teniendo en cuenta que, como decían, trabajadores, Estado, empresas se reúnen para poder salir de esta situación de crisis que se vive económicamente y que impacta también esto en el plano laboral? En primer lugar, lo que vamos a discutir, compañeros trabajadores de las 3 provincias, es la situación real de cada lugar, pero más allá de eso también las nuevas formas de trabajo, entre comillas, que lo que hacen nada más y nada menos que es precarizar al movimiento obrero, y para eso también es importante la presencia del Estado, porque es un trabajo en conjunto, sindicatos y Estado, en hacer valer los derechos de los trabajadores y preservar concretamente estos derechos ante el avance de multinacionales y empresas que vienen de otros lugares con otra impronta y con un solo objetivo, que es la de precarizar el trabajo a través de aplicaciones, a través de nuevas formas de trabajo, pero que están reguladas en Argentina y en los países de origen de ellos no, y quieren implementar a través de aprovechar esta crisis que vivimos. Entonces hoy es un día de debate y de análisis de esas metodologías y cómo los trabajadores defendemos de nuestro lugar los derechos que ya no asisten hace muchos años. Ministro, ¿de qué manera se trabaja desde las provincias justamente para hacer frente a una situación laboral compleja como se vive en todo el país? Bueno, acá en la región centro, hay que destacar un poco este foro porque hace la institucionalidad de la región centro, y un foro de trabajadores realmente le da fuerza, y hay una presencia muy importante de todas las organizaciones que vienen trabajando todo este tiempo. Obviamente no es ajena a la región, a la situación que estamos viviendo en el país. Hay una recesión que es muy extendida, que complica la actividad económica, que tiene un impacto en el empleo, que está fundamentalmente impactando en las empresas pequeñas, medianas, que tienen más dificultades económicas. Las más grandes también en algunos casos estamos afrontando situaciones de reestructuración en función de la caída de la demanda. Eso lleva a una discusión permanente en los ministerios, en el caso nuestro con los sindicatos, con las empresas, tratando de morigerar estas situaciones, tramitando los procedimientos de crisis, tratando de lograr acuerdos que, si bien pueden implicar alguna variación en la modalidad del trabajo, en la retribución, se buscan alternativas, pero se trata de preservar los puestos de trabajo. Y esto creo que es lo que hemos logrado acá en la provincia, fortalecer el diálogo social. Este año fue puesto a prueba como nunca todos los mecanismos de diálogo social por la prolongación y la gravedad de la situación económica de la crisis, y en general fuimos tratando de dar respuesta a las distintas situaciones, pero obviamente a medida que se extiende esta situación es cada vez más complicado mantener el empleo, ¿no es cierto? ¿Se han aumentado puestos de trabajo hasta el momento y qué cantidad? Sí, nosotros hemos tenido una situación que ya se empezó a evidenciar en el último trimestre del año pasado, que empezamos a tener tasa negativa en materia de empleo registrado. Veníamos creciendo hasta el tercer trimestre, pero ya tuvimos una caída de 1,5 puntos, esto alrededor de 7.500 puestos de trabajo, si hacemos la comparación interanual. En lo que va del primer trimestre del año vamos a tener los datos en estos días que estamos procesando, pero lo que hay que tener en cuenta que de esa pérdida de puestos de trabajo, más del 90%, o diría más del 96%, se han
en microempresas, de 5 trabajadores o menos, que son las que más dificultades tienen para transitar un periodo de recesión y crisis tan prolongada. ¿Ha aumentado el número de empresas, puntualmente, bueno, de estas pequeñas que usted recién hablaba, que se encuentran en proceso preventivo de crisis? Sí, nosotros ahora estamos, números más o menos, pero tenemos alrededor de 300 empresas en proceso preventivo de crisis, algunas, bueno, se fueron dando este año con procesos que tienen apertura este año, algunos han pedido renovación del año pasado, otros vienen con acuerdos que se celebraron la última parte del año pasado y están vigentes hasta ahora, pero esto nos da la pauta de, bueno, que estamos permanentemente discutiendo estas situaciones, la pauta de la gravedad de la crisis, alrededor de más de 20.000 trabajadores involucrados en estos procedimientos, pero lo cierto, y hay que destacar que con un gran esfuerzo de los sindicatos y también de los empleadores, se fueron buscando alternativas en el marco institucional del Ministerio para tratar de contener esos puestos de trabajo y seguiremos en esa línea. ¿Cuál es la situación en la provincia de Entre Ríos? Lo escuchaba el ministro de Santa Fe. ¿Ustedes están viviendo una situación similar? Sí, yo creo que la situación es más o menos equiparable en todo el territorio nacional a raíz de una política macroeconómica. Creo que ha determinado una primarización de la economía, es decir, producimos materia prima pero no se le da valor agregado dentro del territorio nacional, sino que se exporta así en bruto, estamos importando nuestra misma materia prima pero ya como valor agregado, así que en definitiva en forma indirecta estamos importando mano de obra extranjera. Esto ha traído un grave problema fundamentalmente para aquellas pequeñas y medianas empresas que le daban valor a estas materias. Esto ha traído problemáticas laborales, sumado a esto un proceso inflacionario que ha determinado una disminución o una pérdida en el poder adquisitivo del salario real. Este combo yo creo que tiene como consecuencia una grave disminución en los 3 sectores que en números brutos mayor trabajo generan, que es el comercio, la construcción y la hotelería y la gastronomía. Así que preocupados por esta situación, que creo que, vuelvo a repetir, salvo la provincia de Neuquén, que es la única que ha aumentado su tasa de empleo, fundamentalmente a partir de la explotación de vaca muerta, pero el resto del país estamos en una situación bastante compleja en este sentido y esperanzados en que pueda modificarse, fundamentalmente a partir de políticas macroeconómicas nacionales que apunten a la industrialización y a la producción. Julio, la última. ¿Qué puede decirnos en qué situación se encuentra el conflicto de Electrolux? Bueno, nosotros hemos tenido ya 2 audiencias de conciliación, no hubo acercamientos entre las partes, de todos modos, bueno, al finalizar la última audiencia se planteó que estábamos abiertos a continuar si había algún acercamiento, algún punto que pudiera permitir destrabar esta situación, así que estamos, bueno, en un impasse en ese sentido, ¿no? Bueno, yo creo que desde la mesa ejecutiva de la región centro se han venido propiciando e incentivando las actividades de los foros de la sociedad civil, el foro de los trabajadores, el foro de los empresarios, el foro de los profesionales y el foro de las universidades. Yo creo que hoy el trabajo es una de las expectativas más grandes que se viven en el país a partir de la situación económica que ha realmente puesto en peligro a muchísimas pymes por falta de crédito, por la devaluación, por la falta de tener una perspectiva hacia mercados orientativos de todas las actividades. Este no es un tema que se resuelve solamente en las provincias, sino que se resuelve a nivel de tener una política coherente desde la nación. Y creo que en ese sentido los trabajadores, ante las posibilidades de pérdida, de conquistas y reivindicaciones, creo que tienen que tener una postura firme en torno de lo que significa todo lo que han conseguido hasta ahora. ¿Han perdido puestos de trabajo en la provincia de Córdoba? Yo creo que en todas las provincias se han perdido puestos de trabajo, porque no solamente lo tenemos que poner dentro de lo que es el esquema industrial, que Córdoba como Rosario y Santa Fe son provincias realmente que tienen un desarrollo industrial muy importante y fundamentalmente sostenida en pymes. No hablemos de las grandes terminales automotrices que tiene nuestra provincia, que están prácticamente con un 80% de capacidad ociosa y con muchísimo personal suspendido, a pesar de los esfuerzos que hace el gobierno provincial para tratar de alentar de que no haya cierre de fábricas ni de empresas.
También siempre desde el gobierno provincial nuestro se promocionó las expectativas acerca del trabajo de los jóvenes, la inserción laboral de los jóvenes en el programa Primer Paso, pero no alcanza todo eso. Si no hay una política de fondo que realmente corrija las asimetrías que se están viviendo y que la nación realmente convoque a un diálogo fructífero, no un diálogo de última hora, donde se sienten las fuerzas productivas, las fuerzas del trabajo, los empresarios, las iglesias, lo mismo que se hizo en la crisis del 2001-2002. Ahora yo veo a este gobierno nacional muy aislado y con políticas erráticas, donde lo único que se favorece es la especulación financiera. No ha venido una sola inversión. Y las inversiones sobre la industria que se han hecho están desencantadas en Córdoba. El caso de la pick-up Mercedes que se iba a fabricar, donde hubo una inversión de 600 millones de dólares, hoy está suspendida. Entonces creo que es mucho más fácil para un tipo que viene de afuera traer los dólares, meterlos a plazo fijo, al otro día cambiarlos por dólares y llevárselos afuera. Eso no es una inversión, eso es una especulación financiera. Hasta que no cambien esas condiciones, yo creo que el país va a seguir atravesando todo esto y creo que es conveniente que los trabajadores se abroquelen para tratar realmente de aportar las soluciones que son necesarias en esta situación.